Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Archivos de Juego, este podcast de deporte que ustedes ya durante 2 años lo han hecho líder en la categoría deportiva y que tan buenos resultados hemos tenido gracias a todos ustedes. Esta semana nos metemos al agua, pero nos metemos al agua sin mojarse. Claro, vamos a estar junto a la Antonia Abraham, una de las, por supuesto, de la dupla junto a su hermana Melita, una de las mejores de la historia, te diría, de este deporte y que sin duda pueden marcar un hito pensando en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Antonia Abraham, ¿cómo te va? Hola, Coqui, súper bien aquí, contenta de estar en Europa con calorcito, porque veo que en Chile está terrible el frío. Así la veo, yo me veo... Tal vez medio veraniego con un poleroncito, pero ni le cuento cómo está la calefacción aquí en el estudio. ¿En qué parte del mundo te pillamos, Antonia? Ahora estamos en Varese, en Italia. Ajá. Después de la Copa del Mundo que tuvimos el finde, nos quedamos acá entrenando esta semana y media, bueno, hasta el martes que viene. Y de ahí ya partimos a Lucerna, Suiza, porque como son tan seguidas las Copas del Mundo no alcanzábamos a volver a Alemania, era más tedioso todo, así que nos quedamos acá entrenando. Digamos, Antonia, que tú obviamente junto a Melita, tu hermana, esta Copa del Mundo son como fechas de una Copa general, por así decirlo. O sea, normalmente en el remo siempre se hacen 3 fechas de Copas del Mundo. Ya. Este año, creo que por ser ciclo posolímpico, no sé qué pasó, pero solo hay 2 Copas del Mundo, que es la de Varese, que fue ahora, y la de Lucerna, que es la próxima semana. Y después ya tenemos 2 meses para el Mundial, para seguir entrenando para el Mundial, que es a fines de septiembre. ¿Dónde es? Es en Shanghái, en China. Mira, yo te he entrevistado hartas veces, a la Antonia Abraham, con la que estamos en este momento, su hermana, la Melita, entonces aquí corrígeme con toda confianza si me estoy yendo de carril, pero ¿influye en algo, no sé, sur de Europa, calorcito, después nos vamos un poquito al centro-norte de Europa, que es Suiza, que también si viene una época veraniega, no es como Italia, y después se van para China? ¿Las condiciones climáticas influyen en algo? Sí, o sea, de hecho nosotras nos vinimos acá al calor más que nada, porque en Chile está muy, muy frío y, por ejemplo, pasar de ese frío extremo a un calor con humedad en Shanghái, que va a ser horrible, influye. Entonces, normalmente escapamos del frío, nos adaptamos bien acá en Europa a ese calor con humedad, que es como es Italia. Donde vamos a estar después en Alemania no es tan húmedo, pero igual hace calor. Y así nos aclimatamos también un poco a la temperatura, al ambiente, a todo. Oye, Antonia, a ver, ustedes vienen compitiendo hace rato representando al país de manera espectacular. Me acuerdo de mundiales juveniles que hemos tenido entrevistas y siguen siendo jóvenes. ¿Cuál es el pic en el remo en cuanto a edad? ¿Hay algún rango o netamente hay que ser mejor que el otro y ya? Sí, o sea, normalmente se dice que el pic del remero está entre los 28, 32, 33 años más o menos. Uh-huh. A los 32 es como una buena edad como de rendimiento. Y bueno, nosotros ahora este año, en un mes más, cumplimos los 28. Claro. Siento que estamos también en una edad mucho más madura, físicamente, mentalmente también. Y sobre todo eso, que en el remo es un deporte que hay que trabajar mucho el físico, hay que trabajar muchos años para tener un resultado. Y las categorías juveniles, por ejemplo, son siempre
una cosa, las categorías sub-23 es otro mundo diferente, y ya cuando uno pasa a la categoría adulta, de sub-23 adulto, es un mundo completamente diferente. Entonces a tu cuerpo a esas edades le falta madurez, le falta ese trabajo, ese entrenamiento, y esto se alcanza más o menos a los 28, 32 años, 33. Hay un campeón olímpico que fue campeón olímpico a los 38, 40 años, entonces también depende de la persona, de qué tanto te dé el cuerpo, de qué tanto te dé la cabeza también, porque es un deporte súper duro, súper exigente, que uno entrena más de lo que compite, entonces es súper eh, monótono, o sea, el remo no es para cualquiera, es un deporte que mucha gente se aburre porque el día a día es muy repetir, 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 entrenar, entrenar, entrenar para competir 2, 3 veces al año. Entonces, es muy poquito lo que se compite y mucho, mucho el volumen que se hace. O sea, puedo sacar por conclusión, Antonia, que el ciclo olímpico que ya arrancaron, pero que está en inicio, o sea, en Los Ángeles las agarra potencialmente en el pic. Sí, o sea, en Los Ángeles son unos Juegos Olímpicos que nos agarran a una muy buena edad, a una edad muy madura también, y también son unos Juegos Olímpicos muy especiales porque son 1500 metros, entonces acortaron la distancia. Claro. Normalmente nosotros siempre corremos 2000 metros, siempre las regatas son de 2000, y en Los Ángeles la cortaron a 1500. Entonces es una distancia que a nosotras nos favorece porque somos súper potentes. De hecho, siempre nos sobran los últimos 500. Llegamos con el vuelo, llegamos con el vuelo. Bueno, pero es interesante el análisis pues obviamente venía la pregunta y me la contestaste de una. O sea, el que hayan acortado a 1500 es bueno para ustedes. Ustedes están siempre saliendo Sí. que quinta, que cuarta, y viene un ciclo olímpico. Sí. O sea, digamos que el objetivo de ustedes es ir por una medalla. Después si se da o no es otra cosa. Sí, o sea, todo deportista sueña con estar en el podio en unos Juegos Olímpicos, tener esa medalla. Y nosotros también soñamos con una final olímpica, soñamos con llevar una medalla. La Fran Crobeto ahora es una de las también pioneras en mujeres que está abriendo camino, está haciendo creer a las mujeres también que se puede. Entonces, para nosotras la Fran es como una inspiración y es una mujer que ha abierto un camino, y ¿por qué no soñar con una medalla olímpica como lo hizo ella? Entonces, siento que vamos a llegar en un muy buen nivel. Eh, Claramente todas llegan con un muy buen nivel, pero al final hay que clasificar y después ver que ir paso a paso y pasando las series, las eliminatorias, las semifinales, y buscar esa final y esa medalla. Oye, Antonia, y justo estaba hablando antes, me decía que es un deporte rutinario, que se entrena mucho más que lo que se compite, que eso es también un análisis importante, no solamente en lo físico, sino también en lo psicológico. O sea, me preparo, y si ese día me levanté mal, bueno, hay que saber Sí, ¿no? reponerse y todo, pero ¿cómo es en esta rutina convivir con tu hermana, que es imposible que sean más iguales desde el aspecto físico, pero además todo el día, todo el año? ¿Cómo es la convivencia? Porque me imagino igual que en algún momento quieren mandarse a la punta del cerro y que esta se vaya para allá y yo me quiero ir para acá. Sí. No, sí, totalmente. O sea, también tenemos esas diferencias de repente, hay momentos en que una está más cansada que la otra, y no habla de la forma correcta. Entonces ahí empezamos a chocar o no nos comunicamos de la forma en que deberíamos, y empiezan los problemas. Pero también siento que es súper importante para mí y para ella también como tenernos, porque al final estamos las dos juntas apañándonos en estos, las dos tenemos el mismo objetivo, el mismo sueño, y sabemos que ni yo sola o ella sola va a poder llegar quizás a ese objetivo. Entonces las dos nos necesitamos, y al final las dos trabajamos en el día a día por nuestro objetivo, nuestro sueño, y eso es lo que también nos
mantiene y motivadas, nos mantiene llenas, nos mantiene unidas, pero también sí, obviamente tenemos esas diferencias de repente en el día a día que son complejas, y ahí es clave también el entrenador, que tener un entrenador que nos conozca, que en el caso de Felipe ahora Recart, y que medie en cierta medida las situaciones. No, me decías, Antonia, que lo del cambio de técnico, entonces, bueno, ustedes formadas por Bienvenido Front, ahora están con otro técnico, entonces, Sí. ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo las agarra? Ustedes ya, obviamente, mucho más maduras. Cuéntame un poco, porque no sé si a veces es bueno, a veces es malo. Entonces, para uno que no es un súper entendido en todo lo que tiene que ver con el remo, este cambio de técnico, además que lo tuvieron tantos años. Y la verdad es que con Bienve estuvimos 10, 11 años más o menos. Y bueno, ahora el técnico, el head coach del remo chileno es Julen Erauskin, que él está en Chile ahora trabajando con todo el equipo nacional, con los juveniles, los sub-23 que van al Panamericano Junior, con los adultos que quedaron allá. Y nosotras ahora también decidimos como hacer otra cosa, pegarnos, o sea, para poder pegar ese salto teníamos que salir de allá. eh, y en Alemania se nos abrieron esas puertas. Entonces ahora estamos trabajando en Alemania Ya. con un entrenador, y vamos a empezar después de las copas a trabajar con el equipo nacional alemán. Y Superpotencia ahora mundial, ¿no? sí, es potencia mundial, entonces al final nosotras como que obviamente tomamos la oportunidad esta que se nos abrió, y nos acompañó aquí Felipe Recart, que él también ha trabajado con nosotras desde muy, muy chicas. Nos conoce desde los 15, 16 años más o menos. Entonces, eh, ya trabajamos con el Palima 2019, hemos trabajado con el PA Santiago 2023, y para muchos mundiales, el año que ganamos el mundial también. Entonces él, sí, él ya nos conoce, y por eso también Claro. estamos con él aquí, y sabe también transmitirnos de una forma súper bacán. Como que confiamos también mucho en él como entrenador. Oye, Antonia, bueno, mucha gente se pregunta, "Oye, ¿por qué estas hermanas se metieron a este deporte?" Yo siempre cuando alguien me pregunta digo, mira, creo que la respuesta más fácil es por dónde nacieron, ¿no? Como que por ahí va, por San Pedro de la Paz, de donde son oriundas, o hay algo Sí. familiar o qué sé yo. No, o sea, nadie de mi familia hacía remo. Claro. Sí, nos metimos al final al remo porque un amigo invitó al Nachi a remar, y mi mamá, como tuvo que hacer práctica para criar a 4 niños de una, eh, lo más fácil era llevar a todos al mismo sitio, pues. Entonces nos llevó a remar, y no, o sea, el día uno nos enamoramos del remo, nos enamoramos de este deporte, y siento que los 4 como que generamos esa conexión con el agua, con el deporte, y al final, hasta el día de hoy, seguimos aquí en el remo los 4. Así Es que bueno ha ese dato sido porque algo... mucha gente no sabe que son 4 hermanos. Sí, sí, cuadrillizos. Sí, mucha gente no lo sabe, y creo que lo hemos contado como 500.000 veces. 20.000 veces, sí. Pero siempre hay que volver a recordarlo. Oye, Antonia, ¿qué categoría estás corriendo con tu hermana? Para que la gente también que no sabe mucho se entere. Sí, bueno, normalmente en Chile, cuando competimos a nivel panamericano, sudamericano y esas cosas, remamos de todo, remamos single o el doble o el docino, el cuádruple, el cuatrocino, el ocho, remamos muchas cosas, pero cuando venimos a Europa siempre nos enfocamos solamente en una modalidad, que es el 200 timonel. Perfecto. Siempre es esa modalidad porque es nuestro fuerte, donde lo que mejor se nos da y donde más posibilidades tenemos de estar en una final olímpica. Y
y es un bote que ya lo llevamos remando muchos años, lo tenemos más o menos agarrado con el feeling, todo eso. Entonces siempre remamos esa modalidad en Europa. Muy pocas veces hemos competido acá en Europa en otra modalidad. Y eso, más que nada. Antonia, te preguntaba por algo que es muy básico para ustedes, pero que para la gente que no conoce tanto el remo no entiende, que es siempre va una adelante y otra atrás, no es que roten. ¿Y hay alguna que tenga una pega diferente a la otra? Sí, o sea, en nuestro, bueno, todos los botes tienen cada una un rol. ¿Ya? En nosotras en el Dolphin, como somos dos, yo tengo el rol más de llevar el ritmo, como la dinámica. También llevo la dirección del bote y me pusieron a mí adelante porque yo normalmente, como soy más grande que la Melita, remo un poco más largo. Ajá. Y la Melita atrás tiene como el rol de mantener el bote estable, de seguirme perfecto, de hacerme también remar a mí. Como dejarme remar y ella como ser una buena número uno en cuanto a todo, porque el número uno tiene que ser una persona muy hábil y la Melita en este caso es súper hábil y ella maneja muy bien la estabilidad del bote y me ayuda mucho también en remar hábil. Perfecto. Tiene muy buen feeling también con el bote. Mira. Sí. Antonia, acaban de ser quintas en Varese. Entonces, ¿es bueno, es malo? ¿Cumple con las expectativas? ¿Cómo quedaron ustedes con ese quinto lugar? Sí, mira, honestamente nosotras no sabíamos cómo íbamos a andar, como que Ya. también teníamos esa incertidumbre, porque ha sido un año también después de los Juegos Olímpicos súper complejo para nosotras, porque terminamos el proceso con Bienve, quedamos solas, Claro. como que estuvimos trabajando con Yule en un tiempo y también buscando qué más podíamos hacer, qué hacer para poder dar ese salto también a nivel ya en mundiales o en Juegos Olímpicos y como te contaba antes, se nos abrió esta ventanita, esta oportunidad de entrenar en Alemania con el equipo nacional y entonces como que llegamos a Europa con remando el bote de un mes y medio antes, que en Chile tampoco como que Claro. nos sentíamos muy cómodos, muy bien. Estábamos también con la universidad, entonces estábamos con muchas cosas que el cansancio era muy grande, de verdad que era tremendo. Y bueno, llegamos acá a Varese y como que el bote tenía mucha velocidad. Recién supimos hace 2 semanas, cuando llegamos a Varese, la velocidad que teníamos. Entonces, eso nos dio también un poco la confianza y, bueno, las competencias. Era ver cómo estábamos, dónde estábamos y buscar buenas sensaciones, buscar mejorar pequeños detalles técnicos y tácticos con la Melita durante la regata y lo logramos. O sea, al final uno siempre quiere estar en lo más arriba posible, siempre quiere la medalla. En este caso nosotras también queríamos la medalla, sabíamos que podíamos tenerla porque estábamos las 5 o 6 primeras en 0,5 segundos. Muy Italia cerquita. nomás estaba como un poco a 2 segundos, pero todo el resto estábamos en menos de un segundo, entonces podía pasar cualquier cosa en la final y hicimos buena regata y quedamos contentas también con el resultado. Bueno, Antonia, y que venga lo mejor para lo que viene en Suiza y todo lo que va quedando de este 2025. Así que te mando un abrazo enorme. Vaya lo mismo para la Melita y que les vaya increíble. Y aquí vamos a estar, por supuesto, muy atentos a lo que vayan realizando. Muchísimas, ya bacán, muchísimas gracias, Coqui, y ahí cualquier cosa estamos hablando. Sí o sí. Cuídate, Antonio. Un abrazo. Chao, chao. Ya, gracias, chao. Chao, chao. Ahí estaba la entrevista con Antonia Abraham. Nos faltó la Melita, pero estaba en otras labores. Pero hay esa super dupla que tienen ahí nuestras
nuestras remeras que están, bueno, en la Copa del Mundo corriendo. Así que nada, extraordinaria conversa junto a la Antonia. Y a ustedes decirles, de 12 a 12:30 de lunes a viernes tenemos la previa del juego con lo mejor del polideportivo. Y después, de 12:30 a 14, la invitación es en Pauta de Juego, además de los podcasts originales, Archivos de Juego, el que está escuchando. Yo también les recomiendo Detrás del Juego, junto a Fernando Agustín Tapia. Antes de despedirme, contarles que viaja a la final del Mundial de Clubes con Betano. Regístrate y únete a la promoción A Viajar con Betano. Cumple los pasos y participa por un inolvidable viaje para ti y un acompañante a la final del Mundial en Nueva York. Confía y viaja al mayor evento del año junto a Betano. Un abrazo y nos encontramos en la próxima. Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora.